Buenos días, niños y niñas. Vamos a continuar con el tema de hoy, 16 de junio del 2020, semana 11, día 2. Hoy nos toca trabajar el área de comunicación. Nuestro tema es, leemos un texto narrativo para conocer a una persona que superó retos. Nuestra meta, leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él. Identificar qué cualidades del personaje principal lo ayudaron a conseguir su sueño o reto. Pensamos un poquito. Hoy vamos a trabajar un texto narrativo, chicos. ¿Qué será el texto narrativo? ¿Ya lo saben? Perfecto. Un texto narrativo está organizado con una secuencia de hechos que ocurre en un espacio y tiempo determinado. Vamos a empezar con el texto. Antes de la lectura. Antes de la lectura tenemos que darnos cuenta y observar las imágenes, ¿no? ¿De qué se tratará las imágenes? Y vamos a leer el título. Orgullo Nacional. ¿Dónde estará el personaje de las imágenes del texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Te gustaría leerlo? ¿Para qué lo vas a leer? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Vamos a contar cuántos párrafos tiene el texto, ¿no? Vamos a leer párrafo por párrafo para ver. Esta lectura, Orgullo Nacional, tiene 8 párrafos. Vamos a leer. Todos tienen que estar atentos a la lectura. Primer párrafo. El sábado 27 de julio, Lima amaneció con neblina. A pesar del frío invierno, cientos de personas se reunieron en las calles de Miraflores. Muchas sostenían en su mano pequeñas banderas del Perú. Algunas incluso vestían camisetas de la selección peruana de fútbol. Primer párrafo. Segundo párrafo. Alrededor de las 11 de la mañana, Gladys Tejeda se acercaba a la línea de la meta corriendo a lo largo de la avenida Larco. Al finalizar, la esperaba Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Martín Vizcarra, presidente de la República, Marcelina Pucuaranga, madre de Gladys, y el público en general. Finalizamos el segundo párrafo. Tercer párrafo. La gacela, como le decían en el colegio cuando la veían correr, lideró con gran diferencia la carrera desde los 21 kilómetros y ganó la medalla de oro, muy por encima de Bethany Santleven de Estados Unidos y Angie Orjuela de Colombia. Tercer párrafo. Entramos al cuarto párrafo. Gladys, la menor de 9 hermanos, nació en Junín un 30 de septiembre de 1985 en el seno de una familia humilde. Desde pequeña mostró su amor por el atletismo. En su escuela participaba en torneos y empezó a destacar. Según recuerda, se levantaba antes del canto de los gallos para salir a correr, regresaba cansada y seguía con sus actividades. Empezamos quinto párrafo. De acuerdo con su testimonio, nada fue fácil al inicio. Sus logros no se dieron de la noche a la mañana. La lección más grande que le dio su madre fue seguir adelante. Para Marcelina no existía la palabra no. Sexto párrafo. Según recuerda, un día, con la zapatilla de su vecina, que calzaba una talla menos, compitió y terminó segunda. Lloró no solo por haber perdido, sino porque el primer puesto era una cocina y ella se la quería dar a su mamá. Luego llegó el golpe más duro, la muerte de su padre. Estuvo a punto de dejar todo, de abandonar su sueño de ser una gran deportista. Sin embargo, pronto lo retomó, más aún
cuando el Instituto Peruano de Deporte en marzo del 2009 la incorporó en sus programas luego de verla en una maratón de Junín. Inmediatamente vendría su participación en diversas competencias internacionales. Séptimo párrafo. De ahí en adelante, Gladys acumuló muchos triunfos y alegrías para el Perú. En los Juegos Panamericanos Lima 2019 rompió el récord nacional y el récord panamericano. Por ello, fue la encargada de llevar la bandera peruana en la ceremonia de clausura. Octavo párrafo. Han sido meses duros de entrenamiento y sacrificio que valieron la pena. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno lo desee tanto que ponga todo de sí hasta poder conseguirlos, dijo mientras secaba las lágrimas por la alegría que la invadía. Terminamos la lectura, párrafo por párrafo. Entonces, esta lectura tiene 8 párrafos. Y ustedes, niños, para que ustedes puedan entender la lectura, tenemos que ir subrayando las ideas principales, importantes, párrafo por párrafo, para ver de qué nos está hablando esta lectura. Muy bien, ya lo leímos. Esta lectura nos informa del sueño o el reto que tenía Gladys Tejeda, ¿no? ¿Qué más? Las acciones que realizaba, qué hacía para poder lograr este gran sueño o este reto. ¿Qué cualidades le ayudaron a conseguir ese propósito a Gladys, ¿no? ¿O qué cualidades tenía para hacerlo? Hemos visto en la lectura una frase que decía, ¿no? Antes de que cante el gallo o que canten los gallos. ¿Qué significará eso? ¿Ya se dieron cuenta qué significa esa expresión? Entonces tenemos que volverlo a leer, releer, para que ustedes comprendan este texto. Vamos a ver el primer párrafo. ¿Qué sucedió el 27 de julio en Lima? En el primer párrafo me cuenta qué sucedió esa mañana, ¿no? Que amaneció fría, de invierno, ¿no? Que nos cuenta, ¿no? Con neblina en el frío. ¿Qué es lo que sucedió? Segundo párrafo. ¿Quién se acercaba a la meta? ¿Y quiénes la esperaban? Me cuentan ahí. ¿Quién era la que se acercaba a esa meta, a ese logro, a ese sueño que siempre había tenido? ¿Y quiénes la esperaban, no? ¡Qué orgullo! ¿Cuál era su sueño o meta desde pequeña? Me cuenta el tercer párrafo. El cuarto párrafo dice, y me dice ahí, me cuenta, cómo se preparó para poder destacar y lograr su reto. El quinto párrafo, ¿qué lección le dio su madre? ¿Qué es lo que le decía su madre para que siga adelante? Después del sexto párrafo, tuvo muchas dificultades y lo quería dejar. Siguiente párrafo, ¿cuáles fueron los logros obtenidos? ¿No? En el párrafo séptimo me habla de los logros obtenidos. Y el último párrafo, ¿cómo logró sus metas Gladys Tejeda? ¿No? Qué interesante esta lectura, chicos, niñas y niños. Vamos a ver después de la lectura, chicos, vamos a responder las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Quién es el personaje principal de esta narración y qué cualidades tiene? Ya lo hemos leído y van a responder. Según el texto, ¿por qué el colegio le decía Gacela a Gladys Tejeda? Siguiente pregunta. ¿Cuál era su sueño o meta desde pequeña? Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué quiere decir la expresión? Sus logros no se dieron de la noche a la mañana.
Entonces ya como saben y han venido leyendo la lectura y subrayándola, es fácil que ustedes contesten estas preguntas. Después, continuando, ¿de qué tratará el texto? Van a escribir con sus propias palabras de qué trata el texto en su hoja de reuso. Y recuerda, las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas o a los seres vivos en general y a las cosas. Ahora tenemos que realizar una actividad donde van a completar qué acciones realizó Gladys Tejeda y qué cualidades le ayudaron a lograr su sueño o reto. Van a elaborar y completar este gráfico en su cuaderno o en alguna hoja de reuso. Muy bien, ahora sí vamos a leer con atención lo que dice Daniel. Vamos a escuchar. Estoy de acuerdo con Gladys Tejeda. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno los desee tanto que pongan todo de sí hasta poder conseguirlos. Vas a contestar. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Daniel? ¿Por qué estás de acuerdo con esa opinión? Tienes que contestar. Si tuvieses al frente a Gladys Tejeda, ¿qué pregunta le formularías? Escribe 2 o 3 preguntas en tu cuaderno o en la hoja de reuso en las que estás trabajando. Puedes releer el texto las veces que necesitas, así lo vas a comprender mejor. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención.